Hola, hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Eso, sí se tardes. escucha. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué Buenas gusto. tardes. Hola, hola. Qué gusto leerles. Feliz lunes. Inicio de semana. Aquí nos tocó vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ya se está grabando la sesión, ¿verdad? Sí, se está grabando la sesión. Súper. Oigan, ¿qué les cuento? Nuestra sesión número 3. Y yo siempre digo aquí en el taller, van a ver cómo cuando nos demos cuenta ya estamos en la sesión número 6, luego ya estamos en la 12 y ya un buen día, mal día más bien, se acabó las sesiones del taller de fotografía. Pero antes de que pase eso, pues vamos a aprovechar esto. Hoy es una sesión súper importante. ¿Qué les digo? Prendan sus camaritas. Así veo sus rostros, nos seguimos conociendo. Si no me siento así locutor de radio y aunque traigo audífonos de locutor de radio, es raro no ver rostros. Eso, les agradezco mucho. Oigan, hoy vamos a ver una sesión súper importante. Es la sesión importante que nos hace fotógrafos o hace que guácala la fotografía. Así de plano, es de ese tamaño el asunto. Entonces, es un asunto importante. Si tienen sueño, váyanse por un cafecito para que estén bien atentos. Si tienen calor, váyanse por un agua con hielos. Este, esta es la sesión, de verdad. Ya después vamos a ver otras cosas, pero hoy por mientras es la sesión. Hoy vamos a ver un tema que se llama la Santísima Trinidad. No es teología, no tiene que ver con eso, es los tres fundamentos básicos de la fotografía. Y yo ya les andaba adelantando la semana pasada, sí, la semana pasada, el viernes, eh, en lo relacionado a que es como hacer galletas. No les miento, de verdad, es como hacer galletas y si alguna vez han hecho galletas, más o menos se va a entender cómo es las galletas. Y si no han hecho galletas, sí van a aprender cómo hacer galletas. O pizza, ¿a quién le gusta la pizza? A mí me gusta mucho. Súper, va a ser como hacer pizza. Entonces, vamos viendo cuál analogía funciona mejor, si la de las galletas o la de la pizza. ¿Qué les cuento? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo chido de la sesión pasada y la antepasada? Pues voy a leer el chat entonces. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes se van sumando. Qué gusto, qué buena onda. Si se escucha y todo bien. Sale pues. Entonces miren ustedes. Todo chido, dice nuestro compañero. ¿Es Jafet o Jafet? Ambas. Sale. Bueno, nuestro compañero Jafet me gusta. Jafet, está chido. Súper. Oigan, entonces el chisme del día de hoy es la fotografía. Yo les decía la semana pasada, ¿se acuerdan que para hacer una fotografía se necesita una receta? Pero no receta médica, sino más bien una receta como de cocina. ¿Sale? Eso es bien importantísimo que lo vayamos como checando, porque para hacer galletas de chocolate, pues tiene una receta. Para hacer galletas de avena es otra receta. Galletas de vainilla es otra receta. Supongo que las galletas Marías tienen otra receta. O las saladitas crackets tienen otra receta. Pero al final del día es una combinación de elementos los cuales van a hacer que salga nuestra galleta. ¿Sale? ¿Cuáles son los elementos? En el caso de las galletas a ver, díganme ustedes, ¿cuáles son los elementos que requieren para hacerse una galleta? ¿La galleta se cuece al sol? No, ¿Dónde se hace una galleta? En el horno. Ahí está. Entonces nosotros tenemos un horno que es nuestra cámara. ¿Va? Luego, tenemos dos variables, la temperatura con la que hacemos la galleta y el tiempo con el que hacemos la galleta. Ya después si le queremos poner coco, le queremos poner nuez o le queremos poner de esas mágicas, lo que sea, es otro asunto, ¿sale? Pero el punto es que lo fundamental es estos tres elementos, el horno, la temperatura y el tiempo. Ese es el asunto, ¿va? Entonces vamos a ver que conforme vamos planteando hacer una fotografía, pues va a requerir variaciones de la receta, pero en esencia con estos tres elementos y fundamentos, ¿sale?
Felicidades, ya saben hacer fotografía, ese es el asunto. Vamos a ver entonces las diapositivas y vamos a ir desglosando uno a uno estos elementos que me parece que están chidos, ¿eh? Ah, miren ustedes, aquí nos pone Wendy. Buenas tardes, compañeros y profe. Hola, compañera Wendy. Horno, ahí está. Harina, mantequilla, horno. Harina, mantequilla, horno. Ese es el asunto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Díganme, por favor, si se ve. Aquí está el Telegram. Vamos a ver la diapositiva. La diapositiva tendría que decir Santísima Trinidad. Sí se ve. Súper. ¿Se imaginan por qué le llamamos en fotografía la Santísima Trinidad? Porque son los tres principales cosas para tomar foto. Claro. ¿Ven que en el catolicismo, por ejemplo, está la Santísima Trinidad? Así de fundamentales estos tres elementos para nuestro pensamiento fotográfico. Así de básico. Sin estos tres elementos, y como ya les adelanté, son el tiempo, las aperturas y algo que se llama ISO, que ahorita vamos a ir relacionando con lo que sería esta analogía de las galletas, ¿sale? La velocidad, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada de velocidad? Ahí está. Apertura es el otro elemento, e ISO. Si logramos un equilibrio entre estos tres elementos, vamos a lograr, pues, no sé, a mí me gustan mucho las Chokis o las Chips Ahoy, los triquitraques. Unos triquitraques perfectos. Hay a quien le gustan las Lors, hay a quien le gustan, no sé, más galletas, pero vamos a lograr un equilibrio. Este equilibrio en fotografía le vamos a llamar exposición, una correcta exposición. ¿Sale? Entonces, vamos detrás de la correcta exposición con estos tres elementos. Vamos a empezar por el primero. ¿Sale? El primero es la apertura. Yo la semana pasada les comentaba que los objetivos, pues tienen en su interior unas láminas. ¿Y qué son las láminas? Pensémoslo, veámoslo así. Son unos dosificadores de luz. ¿Sale? Así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues para hacer cierta clase de fotografía, el recetario diría, usa el número 5.6. Para hacer otra clase de fotografía, el recetario diría, usa 2.8. Para hacer otra clase de fotografía, el recetario diría, usa un 11. Estos números no son aleatorios, no los estoy inventando, no los seleccioné yo al azar. Más bien corresponden a una tabla que, como les comentaba la semana pasada, es como una escala de los valores que tiene cada vez que estas láminas se cierran un paso. ¿Sale? Y pues hay muchos pasos los que se pueden abrir, pero no todos los objetivos tienen la posibilidad de abrir todos esos pasos. Les decía la semana pasada, hay una cuestión relacionada al físico de los objetivos que sentencia el que tu objetivo tenga hasta cierto número, lo cual va a significar que va a entrar hasta cierta cantidad de luz. Ajá. Y yo les decía que el 100%, que es como el equivalente al que vemos los hombres y las mujeres con nuestros ojos, es lo que en la escala es el 1.4. Y que hay una escala que ve como los gatitos, más bien hay un siguiente número que ve como los gatitos, que es el 1.2. Y luego en esta misma escala hay como verían las lechuzas, decíamos la semana pasada, que es el 0.9, que es como un 200% de la luz que vemos nosotros. Fíjense la relación. Como vemos nosotros establecimos el 100% de la luz que se puede ver. Ajá. Como ven los gatos es el 150% de luz. Y como verían los murciélagos sería el 200% de luz. Perdón, las lechuzas. ¿Se va entendiendo? Después de eso se va reduciendo la cantidad de luz. Después del 1.4 está el 1.8 y después del 1.8 está el 2 que tenemos aquí en pantalla. Es que en mi dibujo no puse todos porque si no sería una escala grandísima. Nada más puse unos para ir ejemplificando. Después de eso, el siguiente número es el 2.8, pero siempre va a entrar entre un número y otro número de los de la tabla, la mitad de luz. ¿Sale? ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a hacer entonces un análisis y vamos a empezar a tomar en cuenta
esta tabla. Estos son los números F. Estos números son los números con los que se va a comportar el objetivo de nuestra cámara. ¿Se va entendiendo? Sí, Fíjense, Freddy nos comparte. En fotografía, la apertura se refiere al tamaño de la abertura en el diafragma del lente de la cámara que controla cuánta luz entra al sensor. Se miden números F o f-stops. Ajá. Nosotros en español no le llamamos stops, les llamamos pasos. Gírale un paso, clac. Ahora gírale otro paso, clac. Gírale 2 pasos, clac, clac. ¿Sale? Y esos son pasos del número F, que significa la F, y anótenlo por ahí en la esquina de la hoja, focal. Son las focales o los focales. ¿Sale? Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a leer la definición que dice esto. En una cámara fotográfica, la apertura se corresponde usualmente con la apertura del diafragma. Es decir, ese número corresponde a el nivel de apertura que tiene el diafragma del objetivo, la cual puede ser ajustada en pasos discretos, o sea, un giro que regularmente los objetivos hacen clac, cuando son mecánicos. Cuando no son mecánicos, bueno, lo movemos directamente en la pantalla de nuestro teléfono o lo abrimos directamente con un dial, no precisamente en el objetivo, pero en las cámaras antiguas girabas el lente directamente. Ahora es en el cuerpo de la cámara porque son electrónicos los sistemas. Sale, la cual se puede ser ajustada en pasos discretos para modificar el tamaño de la pupila. Entonces aquí vemos una correlación entre este diafragma del ojo que se abre y se cierra y lo que tenemos nosotros en nuestro ojo. Y esta regula la cantidad de luz que alcanza la película o el sensor, lo que nos decía Freddy. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí. Sale. sí, Entonces aquí tenemos sí. pues este esquema, ¿no? Donde vemos que está totalmente abierta la compuerta, digamos de compuerta, con el número 1.4. Existe algo que se llama medios pasos, no todas las cámaras los tienen, ¿no? Que sería el que iría aquí a la mitad, que sería el 1.8, pero no todas las cámaras lo tienen. Por tanto, lo vamos a omitir para esta explicación. El que sí tiene todas las cámaras es el que sigue, es el 2. Y entre el 2 y el 4 probablemente haya otro número u otros dos números. El 2.8 y el 3.5, pero no todas las cámaras los tienen. Los que sí tienen son estos que estamos viendo aquí en pantalla. Luego, después del F2, el que tendría cualquier cámara es el F8. Y después veremos que sigue el 5.6. Y después el F8 y así sucesivamente, acorde a este listado que tenemos, más bien esta escala que está aquí abajito. Veremos entonces una cosa bien particular y aquí presten mucha atención porque es donde nos podemos pues nortear un poquito. Entre más grande es el número, más cerrado es el diafragma. Y entre más bajito sea el número, más abierto es el diafragma. ¿Se entiende? Ahora ustedes Sí. dirán, bueno, ¿y qué onda con esto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ah, aquí es donde se cruza este elemento que mencionábamos la semana pasada de la famosa profundidad de campo. ¿Se acuerdan que analizábamos y decíamos, ah, mira, es que el fondo está desenfocado, le falta profundidad de campo? Ah, mira, es que el fondo está bien enfocado, igual que el personaje o el objeto tiene profundidad de campo. Eso va a depender en gran medida del número que estemos utilizando a la hora de seleccionar la apertura de nuestro diafragma, donde los números bajos, como el 1.4, como el 1.2, que no está en esta escala, pero ya sabemos que existe, como el 0.9, nos van a generar un desenfoque brutal. Pero conforme vamos cerrando, se van a ir enfocando más los elementos que estén alejados al sujeto u objeto principal de nuestra fotografía. ¿Sale? Ahorita vemos unos ejemplos para que se entienda. Así es como funciona. Lo que para mí representa importante y a lo que pongo énfasis aquí es, entre más bajito el número, más grande se abre el diafragma de nuestro objetivo. Entre más alto el número, más se cierra. ¿Se entiende? Eso es importante.
Porque uno podría pensar que entre más alto el número, pues más abierto el diafragma. Y uno podría pensar que entre más cerradito el diafragma, pues más bajo el número. Es al revés. ¿Sale? Eso es importante. Ahorita lo vamos a seguir repasando. Celina levantó la mano. Celina. Como que creo que está conectando su audio. Creo que ya conectó. Sí, compañera, ¿me oyes? Creo, es que como que va y viene. Bueno, lo que conecta el audio, vamos avanzando un poquito para que veamos ejemplos, prácticos, ¿sale? Ejemplos reales. ¿Alguien quiere decirme qué onda con esta foto y la profundidad de campo? ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? La profundidad de, Claro. o sea, está más cerrado el diafragma en la primera y se ve un poco Ajá, más lo que está detrás de la persona. claro. Ahí está. Esa es la principal diferencia. Comunidad, acabamos de entender perfectamente el concepto de la profundidad de campo. Y miren que está canijo, porque a mí me tocó como, bueno, fue porque no le ponía atención al maestro, pero me tardé muchos años. ¿Esto qué va a significar? Pues significa algo muy simple, que habrá quien le gusten las galletas doradas y habrá quien no le gusten las galletas doradas y habrá quien le gusten las doraditas. ¿Qué significa esto? Que estamos viendo entonces que moviendo o tomando una decisión técnica podemos tener una posibilidad estética y creativa para contar dos cosas diferentes. ¿Qué significa o cómo se podría mover? Si hacemos una foto con un diafragma cerrado donde se vea el fondo perfectamente bien enfocado, contamos la historia de fulanita y su entorno. Pero si agarramos una fotografía donde abrimos nuestro diafragma, usamos diafragmas muy abiertos y se desenfocó el fondo por tanto ya no es importante. A lo que le estamos sumando importancia es al sujeto o al objeto, restándole importancia, naturalmente, al fondo. Son opciones creativas. Y aquí es donde la creatividad se empieza a plantear como para que nosotros decidamos qué es lo que vamos a hacer. Y está bien chido porque el elemento por el cual a veces nos pagan más a los fotógrafos es por tener propuestas creativas. Vamos viendo que hay alternativas. ¿Se va entendiendo esto? Ahora vamos a Sí, leer el chat. Súper. Ahí está, dice Adlai, el fondo está más degradado, el fondo en una. Ya vemosle desenfocado fuera de foco, ¿sale? Fíjense, la apertura forma parte del triángulo de exposición junto con el obturador y el ISO y afecta la luminosidad y la profundidad de campo. Ahí está. Ya vimos cómo afecta la profundidad de campo. ¿Qué más? A quienes se van sumando, hola, buenas tardes. Sale, vamos con otro ejemplo. ¿Quién quiere comentar la foto de la muchacha de cabello rubio? A ver, Celina, ahora sí, esperemos que jale el micro. bueno, yo veo que, por ejemplo, entre más grande está el número, que es de más cerrado el diafragma, se distingue un poco más el fondo, que son, por ejemplo, alcanza a distinguir que son unos autos, uno de color negro, uno de color plata, aparente como un árbol con algunas flores rosas, y ya yéndonos a la cuarta imagen, que dice 1.4, ya es muy distorsionada lo que es el fondo, muy fuera de foco, y se ve así como completamente como borrosita, digamos, solamente se distinguen algunos colores, más no las formas. Ok, una pregunta. Ya es creativa y es de gustos. ¿Cuál crees que esté mejor que las demás? Bueno, yo considero que dependiendo, por ejemplo, si estamos en un fondo que no nos agrade tanto, me agradaría Ok. mucho
el 1.4, que es como, por ejemplo, cuando hay personas que no quieres que salgan atrás, o así. O, por ejemplo, si estamos frente a alguna estructura que nos gusta y queremos alguna fotografía frente a que se distinga cada detalle de la arquitectura, yo creo que sería como más como la primera. Oye, O tipo como para sacar al cuñado indeseado de la foto, así o a la como que la cuñada que cae gorda. vea, yo considero que sí, sí es teniendo como lo que uno quiere enfocar, ¿no? Claro. De lo que quieras obtener o no obtener en la fotografía. Por ejemplo, muchas veces pues vamos a algún parque y así, pues vemos así como los árboles muy bonitos y así, o como dice la que indeseable, de verdad, que está ahí en la mesa del fondo y no queremos que se vea, pues sí como que usamos para el desenfoque, vamos. Sale. Eso es bien importante, porque mira, tenemos un problema, pongamos el ejemplo, un problema de contaminación y basura en el vecindario. Y queremos Ujú. mandar muestras a la delegación, la alcaldía, la presidencia municipal, ¿no? Y tú quieres salir allí para que vean que es real, que no la bajaste de internet. Mira, yo estoy en la foto, ¿no? Ajá. ¿Cuál conviene más? ¿Una imagen donde esté todo enfocado o donde no esté enfocado el fondo? Sí me Pues veo yo, pero no se alcanza a ver los... no, pues una imagen que queramos que se vea al fondo, entonces sería con el diafragma más cerrado, para ya Claro, sea que se vea mejor el fondo lo, y que sea ujú. desenfocado. Lo que está sucediendo entonces es que empezamos a notar que para esa foto así se va escribiendo la receta, ¿sale? Por Ok. eso les digo, son recetas. ¿Se entiende esto de las recetas? Ahorita vemos más detalles del chisme pues de esto que estamos hablando, ya se me olvidó. A ver, déjame revisar el chat. Maestro, a la hora de estar haciendo las fotos nos damos cuenta que nos damos cuenta en el enfoque o desenfoque de la misma. Claro, ahí nos damos cuenta cuando la estamos haciendo. Ya les explico más el asunto. Freddy dice F4.5. Para mí la F4.5 porque las dos siguientes se borra también la parte de la persona. Claro, son gustos. Porque, por ejemplo, yo les quiero contar, yo me conseguí un objetivo que desenfoca y ahora cuando hago bodas, le gusta a las novias y a los novios las fotografías que yo hago con grandes desenfoques, muy desenfocadas con el fondo. ¿Quién diría, no? Hay a quien le parece eso un error o un detalle negativo y hay a quien le gusta mucho. Para gustos, pues yo creo que se rompen muchas reglas, ¿no? Vamos con lo siguiente. Sale pues. Vamos entonces en este ejercicio de la analogía de las galletas, entender como que la apertura es el tamaño de la flama o la temperatura que tiene nuestro horno, ¿va? ¿Se va entendiendo más o menos cómo puede ser esta analogía? Entonces, vamos ahora con el tema de la velocidad. Sale. ¿Sí se alcanza a ver bien toda la imagen de los reiletes? Sí, sí. Bueno, aquí vamos a encontrarnos con otro concepto que puede ser un poco como gambetero, como no abstracto, un poco confuso. Si yo les digo velocidades lentas, ¿a qué me refiero? O si yo les digo velocidades rápidas, ¿a qué me refiero? Y ahí empieza la confusión, ahorita llegamos a ese punto. Pero veremos entonces, por ejemplo, que cuando utilizamos una velocidad de 1/5 de segundo, ¿se puede percibir el reguilete de una manera puntual o de una manera exacta? ¿O no? No, Se ve profe. un, se ve un manchón verde. Bueno, aquí ¿qué estamos haciendo? Subiendo o bajando la velocidad. Si en lugar de utilizar 1/5 de segundo, usamos 1/10 de segundo. Subió, Subiéndola. subiendo la velocidad. ¿Ok? Se ve más un poco los detalles de reilete. Pues todavía no se alcanza a ver qué es un reilete, pero Se distinguen ya como los puntitos, por lo menos como una imagen, como un claro. circulito en la primera.
Ok, No se ve muy claro. muy claro, claro. Si utilizamos un un segundo dividido en 60 y agarramos una unidad, o sea, un sesentavo, así se dirá. Mm, bueno, se entiende. Se empieza a notar la silueta del reilete, pero se sigue sintiendo, se sigue generando este efecto que en fotografía le llamamos barrido. Esto es un efecto de barrido y se sigue percibiendo. ¿Qué hicimos con la velocidad? ¿La bajamos o la subimos entre el 1/10 y el 1/60? Pregunta. Se subió. La subimos. La seguimos subiendo. Ok, está muy bien. Si subimos más la velocidad y agarramos un segundo y lo dividimos entre 100 y utilizamos una unidad de esto, ¿qué hicimos con la velocidad? ¿La subimos o la bajamos? La subimos. La subimos. ¿Y cómo se percibe el reilete? Más claro. Más Un claro. poco borroso, pero ya se distingue. Súper. Hecho. Cintia levantó la manopla. Tengo una pregunta, profe. Mm, En el teléfono, ¿cómo mm. podemos, o sea, en el teléfono se puede hacer ese efecto? En el teléfono se puede hacer ese efecto. Solamente que hay una particularidad con esto. Hay teléfonos que tienen el modo profesional en la cámara. Y entonces tú le pones en la configuración qué modo vas a usar, el modo automático o el modo profesional. Y ese modo profesional te permite moverle toda la configuración a tu fotografía. Sin embargo, hay muchos teléfonos que no tienen el modo profesional, para lo cual yo les voy a pasar un listado de aplicaciones, las cuales pueden descargar y esas te van a permitir, pues, picarle allí a las configuraciones para que podamos empezar a configurar las fotografías, pues como dice la receta. ¿Sale? El mío sí lo tiene, pero El, no ujú. me aparece nada de velocidad. O sea, sí tiene el, Mm. ¿cómo dijo que se llama? Modo profesional, pero no me aparece así Ah, para la velocidad. si quieren, lo revisamos eso para que vayamos viendo cómo aparecen en los teléfonos los modos profesionales, ¿vale? Gracias. Hecho, sale. Bueno, ¿y qué sucede si subimos más aún la velocidad y utilizamos 1/250? ¿La velocidad la subimos o la bajamos? Se subió. Se subió más. ¿Cuál es la constante entonces? Vemos que cuando son velocidades, diré, relativamente lentas, las imágenes salen con movimiento. Y cuando las velocidades superan cierto límite, se congelan. ¿Sale? Entonces, bueno, si vamos a hacer una fotografía, yo siempre puse como ejemplo a Lionel Messi, siempre puse como ejemplo a Cristiano Ronaldo, pero vamos a moverle. Le queremos hacer una foto a Mbappé, que esté en el aire rematando de cabeza. ¿Qué velocidades tendríamos que utilizar para que Mbappé salga congelado en el aire, así como este reguilete de la quinta imagen? Yo creo que la misma velocidad, ¿no? La misma velocidad o una que sea más o menos de allí para arriba, porque ahorita vamos a ver hasta qué velocidades llega a tener una cámara y son velocidades que realmente para la mente humana ya son abstractas. Ahorita vamos para allá. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer una fotografía, eh, pues no sé, donde querramos verla, nos contratan de Marvel, ¿no? Y nos dice, oye, queremos que hagas una fotografía de este personaje, ¿no? Que tiene super velocidad y queremos que deje una estela mientras va corriendo. ¿Qué velocidad podríamos utilizar para que saliera una estela de un personaje que va corriendo? Y vemos que sin duda no sería la velocidad con la que retratamos a Mbappé. Tendría que ser una velocidad más lenta. Y nos va a dejar ahí una estela Que es el efecto generando que, este efecto. ¿Cómo? el efecto que nos mencionó de barrido. El efecto barrido. Exactamente. Entonces, bueno, ahí vamos viendo como cuestiones creativas que podemos ir haciendo, definiendo con las cuestiones técnicas. Eso está muy chido, pero a ver, vamos entonces a darle un repasito a esto, ya de una manera más formal, al tema de la velocidad. Sale. Tiempos cortos, ¿no? Superiores
Yo le diría en lugar de tiempos cortos, velocidades rápidas. Superiores a 1/60. El obturador permanece abierto muy poco tiempo, dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible o el sensor. Con ella se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento de Mbappé. Ahí está. ¿Cuáles son? Pues miren ustedes. Arriba de 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000. Hay cámaras que tienen 8000. Estos son. ¿Y qué significa esto? Pues un segundo dividido entre 4000. Y de esos 4000 agarren una porción. Esa es la velocidad a la que se mueve. Yo no me la imagino, pero las cámaras se mueven a esa velocidad. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Son velocidades muy rápidas. Sí. Sí, Sale. Luego, tiempos largos. Yo no le diría tiempos largos, les diría velocidades lentas, inferiores a 1/60 segundos. El obturador permanece abierto más tiempo, dejando pasar más luz. Con ella se consigue imágenes movidas, desplazadas o barridas, como decimos acá, otorgando mayor sensación de desplazamiento. En estos tiempos es recomendable usar un trípode o tripié para evitar que se mueva la cámara por el pulso, porque pues, las personas tenemos pulso de maraquero y no porque seamos maraqueros. Así que si vamos a tener pulso maraquero, pues mejor que seamos maraqueros. ¿Qué significa esto? Que si detenemos la cámara con tiempos lentos, pues va a salir barrido. Y eso no va a estar bien para nuestra fotografía. Por tanto, y a manera de conclusioncita de este asunto, el tiempo de obturación en conjunto con la sensibilidad de la película fotográfica, caso de las cámaras tradicionales o sensor de imagen en las cámaras digitales y la apertura del diafragma, determina el valor de la exposición para una fotografía. Acabamos de meter un tercer elemento, la sensibilidad de la película fotográfica o del sensor. Vamos para allá. Pero se va entendiendo entonces que esto corresponde a una lógica muy de cocina. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Tenemos una receta de galletas en las cuales tenemos que cocinar galletas con chispas de chocolate. Y la receta dice que tiene que cocinarse las galletas 25 minutos a 140 grados. Eso es el horno, ¿no? Pero ¿qué sucede si se nos rompió la perilla de la estufa, del horno, y solamente podemos subir hasta 100 grados? ¿Qué haríamos o qué tendríamos que hacer? ¿La dejamos más tiempo o menos tiempo? ¿Lo dejamos Menos. más tiempo? La dejamos más tiempo. Entonces vemos que la receta dice que tiene que ser un tiempo y una temperatura, pero si no podemos hacer la receta tal cual, tenemos que hacer algo que es una especie de compensación, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si fuera lo contrario? ¿No? Se nos trabó la perilla del tiempo en 10 minutos y tenemos que cocinar en 10 minutos, no en 25, 10 minutos. ¿Qué haríamos? ¿Subimos la temperatura o bajamos la temperatura? La subimos. Elevamos la temperatura. Bueno, felicidades comunidad, ya saben hacer fotografía. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Ese es el punto. Así es como funciona la fotografía. Eso es exactamente lo que ocurre con la fotografía. Es una cuestión de tiempo de cocción y temperatura de cocción. Que en términos reales, para la analogía de la fotografía es tiempo de exposición, apertura de exposición. ¿Se entiende? Eso es la fotografía. Ahora, tenemos que coordinarlo con un tercer elemento. Pero antes de ello, pues eh, vamos a ver esta diapositiva, donde vemos una imagen fotográfica donde se ve el efecto en una cámara análoga y la interacción con el diafragma
Y a continuación vemos que la primera es una imagen que está subexpuesto, ¿no? Y se ve muy iluminada, lo cual recordemos que en fotografía análoga, entre que se tomó la fotografía y se imprimió la fotografía, hay un paso intermedio que son los negativos, ¿se acuerdan? Entonces lo que tenemos aquí es un negativo al que le faltó exposición. De tal forma, cuando se hace con los mismos valores una versión no en negativo, sino en positivo, se da este efecto. Que en realidad, como para que se entienda, en la actualidad, en el momento en el que nos brincamos el paso del negativo, pues este efecto ya no ocurre, sino más bien las fotografías cuando son subexpuestas se ven más bien como la imagen número 3. Le faltó luz. Ajá. Pero yo tenía que mencionar que, bueno, existe la parte del negativo, pero hagamos este ejercicio donde una imagen con un diafragma de F8 que está subexpuesto, que significa que le faltó luz, se verá como la imagen de la extrema derecha. Ajá. Luego, una imagen que tiene una exposición correcta, es decir, que estuvo bien hecha la galleta, nos va a dar unos valores apropiados, donde no impera en la imagen las altas luces y no impera tampoco las sombras. Hay un equilibrio donde podemos ver bastantes detalles. Vemos las nubes, vemos en las sombras los coches, etcétera, 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 etcétera. Y cuando vemos una imagen que es sobreexpuesta, es decir, que se nos pasó, que se nos quemó, pues se vería como la imagen que es la que está en el extremo izquierdo. ¿Qué significa? Que sobró luz. ¿Se entiende esto? Eso es bien importante. Sale pues. Ahora, vamos a brincarnos al tercer tema, que es el ISO, ¿no? Y yo, eh, pues para esto, voy a quitar un poquito la cámara para hacer una analogía más sobre el asunto de la comida. ¿Se acuerdan de los hornitos Mi Alegría? Los hornitos Mi Alegría eran unos hornitos que una marca de juguetes que se llama Mi Alegría vendía pues como para uso de niños, ¿no? Y al mismo tiempo te vendía un kit como de masita, como de harinita para que las niñas cocinaran sus galletas, ¿no? Por tanto, es un horno de juguete. ¿Sale? Luego, entonces tenemos en el extremo izquierdo el horno de juguete. Luego un horno que no es tan de juguete, que es el que tenemos en nuestra estufa, o que tiene nuestra mamá en la estufa, que es un horno que no es de juguete, pero tampoco es industrial. Es un horno que se defiende. Pero después tenemos el horno que probablemente tienen en Gamesa o que tienen en la Oreo. Eso es más o menos cómo va a funcionar el ISO, la potencia de nuestro horno. Que la analogía con la cámara es, bueno, vamos a poner qué potencia es con la que se va a mover nuestra cámara. Si se va a mover en modalidad hornito Mi Alegría, hornito casa de mi abuela, u hornito las fábricas grandotas de galletas. O bueno, vamos a cocinar una pizza en horno Mi Alegría, una pizza aquí en el horno de la casa, o una pizza como el que tienen en Domino's Pizza. Se va entendiendo un poco la analogía del tamaño de la potencia del horno, que en este caso es como vamos a configurar la cámara. Más o menos así funciona. Bueno, ya que vimos esto, les voy a seguir compartiendo mi pantalla, porque el ISO, cuando tomamos una fotografía, es lo primero que vamos a configurar. ¿Sale? Entonces a todos aquellos y aquellas que tienen ahí al ladito de la computadora, el teléfono, la cámara, lo primero que vamos a configurar siempre es el ISO. ¿Y cuáles son los criterios para configurar el ISO? ¿No? Si yo les digo, bueno, en la receta vamos a hacer, pues, ¿qué se me ocurre? Vamos a deshidratar frutas, que son como 50 grados lo que necesitan. Ponemos el horno modalidad hornito Mi Alegría. Pero si les digo, vamos a hacer un pavo navideño, pues tendríamos que ponerlo en la máxima potencia, ¿no? Y además como 8 horas.
Bueno, no sé cuánto, nunca he cocinado un pavo navideño. Eso es lo primero. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy bien. El ISO tiene una escala. Y la escala, ahora les explico todo esto que estamos viendo, es esta que aparece aquí. ISO 50, no todas las cámaras tienen 50, pero el que sí tiene es ISO 100, ISO 200, 400, 800, 1600, 3200. Y hay cámaras que tienen hasta 256. ¿Sale? Entonces, antiguamente, los fabricantes, pues tenían su equivalente, que no era digital, sino que más bien el ISO, en donde venía contenido, no era en la cámara, sino en la película que tú comprabas. Entonces tú ibas a la tienda donde vendían material fotográfico y le decías al señor de la tienda del material fotográfico, oiga, me vende una película. Y el fulano te decía, ok, ¿hizo qué? ¿No? Y estaba el ISO 100, 200, 300. Y esto puntualmente dependía de una cosa muy babosa. ¿Qué clase de fotos ibas a hacer? Entonces ya le decías al tipo, pues, ¿qué cree? Voy a ir a hacer unas fotografías a Reino Aventura, ¿no? O al Six Flags. Mi sobrino cumple años. Ah, bueno, ¿y a qué hora va a hacer las fotos, joven? No, pues como a las 12 del día. Muy bien. Le recomiendo un ISO 100, un ISO 200. Y ya te daba tu ISO 100. Oiga, pero también le voy a hacer fotos como a las 4, que es la hora del pastel. Ah, llévese un ISO 400, porque ya bajó la luz, es más sensible. Ese ISO 400 es como para tomar fotos a la hora en la que se bajó el solecito. Oiga, pero pues después vamos a tirar cohetes, ¿no? Ahí en el estacionamiento nos dieron chance de echar unos cohetes y quiero hacer unas fotos como a las 8 de la noche. Ah, llévese un ISO 800, un ISO 1000. Ajá, así es como funcionaba. Estos ISOs estaban diseñados, según el fabricante, para ciertas condiciones de luz. Y ese era el criterio con el que nosotros íbamos a comprar las películas, pues a donde las vendían. ¿Sale? ¿Qué sucedió? Cuando migra de la fotografía análoga a la fotografía digital, esos mismos valores los cargan en la cámara. Por tanto, yo le pregunto a Jafet, que tenía la cámara allí, si vas a hacerle unas fotos a tu prima en el parque, pues ya sabemos que vamos a poner ISO 100, porque en el parque se va temprano al parque, 12 del día, 11 de la mañana, ¿no? Igual si le vas a hacer unas fotos, no sé, a tu mamá que va a apagar las velitas en el pastel a las 8 de la noche y apagaron las luces, pues un ISO 800, un ISO 1000, ISO 1600. ¿Se va entendiendo este asunto? Eso es lo primero que vamos a configurar. Entonces la receta más o menos es la siguiente. Luminosidad máxima, que es como la luz correspondiente a las 12 del día, ISO 50, ISO 100, probablemente un 200. Fotografías en estudio con lámparas o fotografías como a las 4 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, un ISO 400, 600, 800. Y si vamos a hacer fotografías cuando está medio oscurito ya el asunto, pues de 800 para arriba. Las cámaras nos dan más que lo que nos daban las películas. Por eso no se sorprendan si de repente configuran sus cámaras y ya le pusieron un ISO 4500. ¿Se entiende? Eso es lo primero que vamos a configurar. Entonces, bueno, pregunto. Voy a hacer unas fotografías en la graduación de mi prima en una cena. ¿Qué ISO voy a usar? El Estamos 1000, el 800. por ahí. Ahí está. Más o menitos. Más o menititos. Ese es el asunto. ¿El 1600? 1600. Habrá que ver cómo funcionan nuestras cámaras, ¿va? Pero más o menos esto lo tenemos que tener bien en consideración. ¿Sale? Entonces, me invitó mi prima a hacer fotos al bautizo de su nieta. Y la misa es en un jardín a las 11 de la mañana. ¿Qué ISO voy a usar? Un 200. ISO 100 o 200. Hay que ver si está muy chido el sol. Si está chido, un 50. Si está menos fuerte, un 100. Un 200. Si está nubladón, un 200. ¿Sale? Así es como se configura. Paso número 1. Ya después vemos la receta de las galletas y todo eso. ¿Se va entendiendo estos criterios? Sale, vamos con lo que sigue. Bueno, y así es como se comporta el ISO. El ISO se comporta así. Entre más alto, más luminosidad nos va a permitir. Y estos
Y estos ISO bajos se usan cuando hay mucho sol porque la película es oscura y queremos que quede en un nivel intermedio, ni muy, ni menos, ¿va? Y los ISO 800 son películas muy sensibles, pero las películas que tienen mucha sensibilidad van a traer consigo un defecto que no nos gusta a los fotógrafos. Sí, Ruido, o lo que se llamaba antiguamente el grano. Y básicamente esto significa que, ¿conocen el azúcar glass? sí, Imagínense un polvo de bromuro de plata muy finito como el azúcar glass, y es con lo que hacen los ISO 50, ISO 100. A la hora que se revela la foto, no se nota la textura del azúcar, porque eso significa que es poca cantidad de bromuro de plata, porque es muy luminosa la naturaleza de esa película. Pero conforme vamos haciendo fotografías más de noche, pues cómo compensaron los fabricantes poniendo granitos más grandes. Entonces lo que hicieron fue colocar en la película, hagamos de cuenta, una azúcar mascabada, una azúcar más gruesa, que cuando se hacía la fotografía y se revelaba, se notaban los granos del polvo. ¿Qué es el bromuro de plata? Una sustancia derivada de la plata que resultó ser fotosensible. Y la plata es fotosensible. Si tienen algo de plata, como una cadenita o algo, pónganlo en la ventana y en 2 semanas se oscureció, porque es fotosensible la plata. Eso lo vieron los fabricantes, los inventores de la fotografía, hicieron un derivado que era el bromuro de plata y lo empezaron a implementar en soportes de plástico, en tiras de plástico. Y de allí hicieron las películas. Entre más finito el granito, era un ISO más bajo. Y entre más grueso el granito, era un ISO más alto. ¿Se entiende? Por tanto, cuando tenemos un ISO 100, la película es muy tersa, pero cuando utilizamos un ISO más alto, se va a generar una textura, la cual a veces gusta, hay fotógrafos a quienes les gusta, hay fotógrafos a los que no les gusta. Ese es el precio de subir el ISO. Bueno, todo este número se refleja de esta manera, ¿sale? Por eso es preciso cuando hacemos fotos en la oscuridad, pues subir el ISO. Y cuando hacemos fotos en condiciones de mucha luminosidad, lo bajamos. ¿Se entiende hasta aquí? Todo claro. Todo Sí. claro, de verdad, no me mienten. A ver, no va a haber examen, pero sería pregunta de examen todo esto. No, sí, sí está claro todo. Excelente. Vamos para adelante. Claro, profe. Entonces, miren, aquí es donde se pone interesante el asunto. Vemos que si utilizamos poquito tiempo para hacer las galletas, tendríamos que subir la temperatura del horno. Ajá. Si utilizamos mucho tiempo de cocción, pues lo que tendríamos que hacer es bajar la temperatura del horno. Como el arroz. ¿Saben hacer arroz? El arroz por receta es 2 unidades de agua por 1 de arroz. Doras el arroz y pones el fuego más bajito. Depende de la cantidad. Si es poquito, en 10 minutos está. Pero si es mucho arroz, puedes estar 40 minutos haciendo arroz. ¿Qué sucede si subes toda la flama al arroz? Se Se quema. quema. Se quema. Exactamente. Por tanto, tenemos que utilizar poco tiempo. Y lo opuesto, ¿sale? ¿Qué sería lo opuesto? Bueno, pues habría que ver qué tal sale el arroz. Si le subes la flama y le pones menos tiempo, se te va a quemar. Y va a quedar duro. Nada más va a quedar como tostado el arroz duro. Eso es la fotografía. Así es la fotografía. ¿Y qué vamos a hacer? Pues seguir la receta para llegar a la exposición. Y ustedes dirán, ay, bueno, Leonardo, pero ¿cómo le vamos a hacer para saber la receta? ¿A poco hay un recetario de cómo se hacen las fotos? Vamos para allá. Antes de ello, un anuncio de nuestros patrocinadores. Ah, no es cierto. Un repaso. Apertura. Números más grandes, más bien, aperturas grandes que tienen un número focal 1.4 nos va a dar desenfoque muy marcado. Conforme vamos cerrando, se va notando cada vez más los detalles del fondo. ¿Correcto? Correcto. Sale. ¿Qué más? Velocidad de obturación. Entre más alta la velocidad, más congelado Mbappé.
Y entre más bajita la velocidad, va a salir borroso un Mbappé. Va a quedar movido, barrido. ¿Sale? ISO. Entre más bajito va a ser más oscuro y lo vamos a tener que compensar con la luz del ambiente. Por eso vamos a utilizar el ISO 100, donde está el sol a todo lo que da, para compensar que es oscura esa película. Y donde está oscuro, vamos a utilizar una película que sea más sensible, tipo horno Pizza Hut. Pero va a traer consigo ruido, una textura que pues no a todo el mundo le gusta. A mí sí me gusta, pero bueno, son gustos. ¿Sale? Y llegamos al punto del aparato que nos va a resolver el tema de la receta. ¿Qué es un exposímetro? Pues el exposímetro es una escalita que tenemos allá dentro de la cámara que tiene una flecha, una aguja que se mueve de izquierda a derecha. Cuando la aguja está pasado el 0, te está diciendo, hey, quítale luz, te pasaste. Y cuando está antes del 0, te está diciendo, hey, ponle más luz, te falta. Y cuando la agujita está sobre el 0, te está diciendo, puedes disparar, Leonardo. Puedes disparar, Selene. Puedes disparar, Flor. Cintia, todos disparen. Este es el asunto. ¿Y cómo está el exposímetro en el interior de una cámara? En las cámaras se ve así. Y en el teléfono celular, cuando veamos el modo profesional o descarguemos la aplicación, nos vamos a encontrar con estos números. El ISO, que es lo que se configura primero según lo que vayamos a hacer. Después nos podemos ir para decir, bueno, yo quiero fotos bien borrosas de fondo. Abrimos nuestro diafragma al máximo y el exposímetro nos va a indicar qué valores en términos de tiempo mover. ¿Vieron? Yo primero definí que estaba el tema de la apertura porque yo quiero desenfoques. Pero ¿qué pasa si el desenfoque no me interesa, sino más bien me interesa que Mbappé quede bien congeladito en el aire cuando remata de cabeza? Más bien lo primero que hago es configurar mi ISO acorde al estadio, porque estamos en un estadio. Lo segundo es, pues, una velocidad rápida para que quede Mbappé congelado en el aire. Y lo último que configuramos es la apertura, la que nos indique nuestro exposímetro. ¿Se va entendiendo? Esto es importante. Ahorita vemos un poquito más detallado el asunto. Sí se entiende porque aquí luego nos perdemos. Yo no quiero que se pierdan, todo lo Sí, contrario, profe, quiero. todo claro. Sí, segurísimamente. Sale. Aunque esté claro, podemos ver la grabación, profe. Bueno, también esa es opción. Lo vamos a seguir repasando, no se preocupen. Pero este es el asunto. Así es como va a funcionar. Ahora, vamos a la diapositiva previa. Y esta diapositiva me gusta mucho porque aquí tenemos una serie de imágenes tomadas con variación de velocidad, ¿sale? Porque lo que puede variar es la apertura, pero también lo que puede variar es la velocidad, ¿sale? Si variamos la apertura, lo que nos va a mover es, sí, la luminosidad, pero la profundidad de campo. Y en el caso de la velocidad, nos va a variar la luminosidad, pero también nos va a variar el que esté movido o no nuestro sujeto u objeto, ¿sale? Esta fotografía fue tomada a las 11 de la mañana con un ISO 100, porque eso dice el fabricante del ISO, y utilizamos una velocidad, más bien una apertura de f8. Ajá. ¿Por qué? Pues porque queríamos que saliera todo bien enfocado. Nos interesaba que saliera bien enfocado el árbol, la casa, la barda, todo. Queríamos profundidad de campo. Y lo que tuvimos que mover fue la velocidad. Entonces miren cómo varía según la velocidad. Si bajamos la velocidad, se empieza a pasar nuestra fotografía. Si bajamos más la velocidad, se pasó nuestra fotografía. Pero si por el contrario nuestra velocidad la subimos, le falta luz, quedaron crudas las galletas. Y si ponemos una velocidad más alta, nuestras galletas no son galletas, son unos viles pedazos de masa. Eso es lo que sucede. Entonces, galleta cruda, galleta menos cruda, galleta al tiro, galleta tostada, galleta quemada. ¿Se entiende? Esto es la fotografía.
Llegar al punto donde nuestras galletas estén chidas, deliciosas. Dígame, compañera. He estado mirando fotografías pues, de gente muy joven, como de 20 y tantos años, Ujú, y he notado que hacen fotografía donde ujú, salen muy oscuras y salen como si estuvieran alargados. ujú. No sé si es por moda Mm. o no sé. Pues pueden ser muchas cosas. Hay una tendencia fotográfica en la que los fotógrafos toman las fotos sobreexpuestas, o sea, como la foto 4 y la fotografía 5. Y eso se llama clave alta, así le llaman. O en inglés, miren ustedes, les voy a escribir en el chat. High key. Pero también hay una tendencia que es lo opuesto, donde las fotos las hacen oscuras. Y se llama en lugar de llave alta, llave baja. Y se escribe así. Low key y high key. Es de gusto. Si me preguntan, Leo, ¿te gusta? No me gusta. Creo que las fotos podrían tomarse como tienen que, pero son propuestas creativas, las cuales están bien. Y así vamos a encontrar muchas tendencias que eventualmente se empiezan a posicionar, las cuales no están malas, solo son distintas. Lo hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y eso es chido, porque al final del día, pues qué aburrido sería que todas las fotos fueran iguales, ¿no? Entonces, por eso va a ser interesante ver mucho, llenar el archivo de imágenes de muchos tipos, en muchos sitios, de muchos fotógrafos. Creo que más que ser un despropósito, es algo que pues nutre, ¿no? Entonces, hago la invitación a vamos a ver fotos. ¿Les gusta Instagram? Ahí hay muchas fotos. Pónganse a ver fotos en Instagram. Tampoco tantas, ¿eh? Porque creo que es malo estar tanto tiempo metido en el Instagram. Sale pues. Por tanto, y ya con esto vamos a acabar nuestra sesión. Y pregunta Flavia, ¿se tiene que jugar con la imaginación después de la teoría, verdad, profe? Claro, claro, yo convoco a que hagamos propuestas, juguemos con luces, con texturas, pero vamos para allá, vamos para allá. No, no se apresuren. A ver, con lo que hemos visto, ¿con qué valores se tomó esta fotografía? ¿Con qué ISO se tomó esta fotografía? ¿Era un ISO 800? Probablemente sí. Sí, 1600. eso podemos casi medirlo, sí, yo creo que sí. 1800, 1600, por ahí. ¿Con qué apertura fue tomada esta fotografía? ¿No? Unos 2 F2. Probablemente un F2, un F1.4. Te digo, hay fotógrafos locos que tienen el F.9. Ahorita, si quieren, les enseño cómo es una foto tomada con un .9 y cómo es tomada con un 1.2. Si quieren, si no quieren, ya nos vamos a comer. Es la hora de la comida. Si les pregunto la velocidad, no sería raro que no supiéramos qué velocidad, porque en este caso es difícil saber qué velocidad se utilizó. Pero lo que sí podemos saber es más o menos el ISO, más o menos la apertura del número F. Vamos a ver una siguiente imagen. Esta imagen, ¿con qué fue tomada? ¿Qué hizo? Un ISO 50. Quiero decir que esta foto fue en estudio. Y yo les dije hace un ratito que en estudio se toman 400, ISO 500. Sí, Se ve muy oscura, que yo Con creo un que... 600 más o menos, ¿no? más o menos. ¿Y qué apertura? Pues tenemos un gran desenfoque allá. Yo les anticipo, se tomó con un 1.8. La velocidad, no me acuerdo. Y no sabría decirles. Ahí sí que no sabría decirles. Vamos a ver otro caso. Esta foto está muy enfocado todo y está barrida el agua.
¿Qué hizo primero? ¿400? Fue en la tarde. Fue a las 5:30 de la tarde. Fue un ISO 600. Acuérdense, cuando se va bajando la luz, va subiendo el número del ISO. Entonces, por ahí de las 6 de la tarde, ISOs, por ahí, una cosita así. Sale. ¿Qué más? Como está todo enfocado, ¿qué diafragma? Usamos un diafragma cerradito. De Un- uno. Fue un... A ver, vamos a regresarnos a la tabla de los diafragmas. Entre más alto el número, más enfocado. Yo les quiero decir que fue tomada con un F11. Yo iba a decir 8. Ándale, por ahí más o menos. ¿Sale? Yo creo que vamos muy bien con esta explicación y ustedes me están correspondiendo de una manera muy, muy bonita, comunidad. Les agradezco la atención. Estén bien atentos, bien atentas. Aquí podemos más o menos, sí, en esta foto saber el tiempo, porque definimos hace ratito que cuando son tiempos largos, se barren las figuras. Y en este caso se presenta un efecto que nos gusta mucho, que le llamamos en fotografía el velo de la novia, que es en las cascadas. Y utilizamos una velocidad bajita, como el dice Flor, 1/8, por ahí estuvo. Ese es el asunto. Finalmente, esta imagen. ¿Qué hizo o se utilizó? 1600. 1600. Por ahí. Luego, ¿qué diafragma se usó? Mm, mm, 1.8 o 2. 1.4 se usó. Fíjense, hay una constante. En medida que está oscuro el espacio, se abre el diafragma más. ¿Ya vieron que cuando se usa un ISO alto, regularmente se usa una apertura amplia del diafragma? ujú. Porque tenemos que compensar la falta de luz con los recursos que tenemos. Nuestro primer recurso es el ISO. Nuestro segundo recurso es el diafragma abierto. Y un tercer recurso es bajar los tiempos, pero tráete el tripié o va a salir movida la modelo. Pero algunas veces no hace falta bajar tanto la velocidad. Con el ISO y con el diafragma nos da para hacer fotografías de este tipo. Este tema se llamó la Santísima Trinidad. ¿Cómo ven este asunto? Está súper interesante, profe. Yo tomé el taller pasado con usted y creo que en Ujú. este lo comprendí más. O sea, qué bueno que entré. Súper, qué buena onda. Qué bueno que estés aquí, compañera, nuevamente. Gracias. Este tema, comunidad, es un tema en el que los fotógrafos, eh, a mí me gusta decir que ustedes ya están encarriladas en esto, y siempre digo, bueno, si camina como pato, hace como pato y se llama Donald, pues ha de ser pato, ¿no? Ustedes andan en esto, andan aprendiendo esto, ustedes son fotógrafos, fotógrafas. Probablemente son fotógrafos que van empezando, fotógrafas que van empezando, pero asúmanse como fotógrafos, ustedes son fotógrafos. Entonces, los fotógrafos, cuando vamos empezando, a veces nos trabamos en este tema, porque las velocidades, sube la velocidad, baja la velocidad, es medio abstracto de repente. Abre el diafragma, sube el diafragma, que el número más alto es más abierto, no, 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 es al revés. Pero la lógica diría, pues, si abres más, el número es más alto, ¿no? Y no, aquí es lo contrario, abres más el diafragma, el número es más abajo. Ese es el punto del asunto. Entonces, ahorita analizamos la foto que se subió al chat. Pero si lograron entender esto, más bien, si lo expliqué bien y les transmití toda esta teoría, ya saben hacer fotografía, lo que sigue es ponerlo en práctica. Y eso va a depender en medida que repasen sus apuntes y se pongan a hacer fotos.
Les voy a pasar un listado de aplicaciones para que puedan mover el ISO, la cochina velocidad, la cochina apertura, todas esas cosas, para que lo sientan. Porque una cosa es que yo se los cuente acá y moverle ahí al teléfono que no te permite mover nada de esto y se va perdiendo. Es repasarlo, ponerlo en práctica y es empezar a hacer unas fotos perronas, porque ya merito vamos a hacer la primera actividad y yo no les voy a pedir 20 fotos, les voy a pedir una foto, pero quiero que sea la foto. La foto. ¿Sale? Eso es lo que queremos hacer. Vamos a analizar la foto y ya nos vamos, porque hay que comer y y pues es que es lunes y hay que hacer muchas cosas. Betty subió la mano. ¿Qué pasó, Betty? Profe, es que la vez pasada sí entré Ah, a la mm, a la clase, sesión. pero Ajá. no sé, fue error mío tal vez. Ajá, no me registré y quise registrarme cuando salimos, cuando terminó, pero ya no me dejó entrar. O sea, pero sí asistí a la clase. No seas malita, Mm, hazme un favor. Ah, bueno, Ajá, y a todos les quiero comentar esto. Si de repente no se lograron registrar en la sesión o en la lista de asistencia, mándenme un mensaje vía la plataforma, porque en la plataforma queda registro de que me escribieron y eso. Porque yo les podría decir, ay, mándenme un Telegram, pero el Telegram no es una plataforma que esté respaldada por la institución y no tiene validez. Mándenme un mensaje en privado en la plataforma y pónganme, oye, Leo, lo que nos acaba de contar Betty, no me puede registrar, yo les tomo su asistencia, ¿sale? ¿Qué más? Pues vamos a ok, analizar la profe. foto que... Listísimo, compañera. Sale. Vamos a analizar una foto que nos compartieron el día de hoy. A ver, está pensando mi computadora. Sigue pensando mi computadora. Ahí está la foto. Ahí está. Esta foto nos la envió nuestro compañero Antonio. Y aquí hay un tema, fíjense, este tema lo vamos a abordar en las siguientes sesiones. Hay un punto de composición, hay zonas que son las zonas de interés. Es como cuando vas a un concierto y hay ciertas zonas que cuestan más caras, ¿se acuerdan? Y hay zonas que cuestan más baratos los boletos. Y está relacionado que hay zonas donde se ve mejor el espectáculo. Y en fotografía hay zonas del cuadro donde se ve mejor el espectáculo. Lo vamos a ver en composición. Y esta fotografía, por la naturaleza misma del motivo, que en este caso es la luna, el contraste, la tonalidad, etcétera, está puesta en un sitio en el que no nos queda más duda. No nos queda duda. Sabemos de qué estamos hablando. Y eso es parte importante del tema de la composición. La composición nos tiene que dejar la certeza de saber qué diablos está queriendo compartir el fotógrafo. Si una fotografía no deja claro y te deja pensando a qué se refería, ni modo, se acercó al cochino, pero luego les voy a contar quién es ese. Pero es como el coco en la fotografía y se llama el cochino, pero no lo queremos en nuestras fotos. Guácalas, va afuera, ese no es cuate, no está invitado a nuestras fotos. Y hay varias cosas que hacen que nuestra foto invite al cochino pero. Y cuando llegó el cochino pero a nuestra foto, se nos fue a la basura nuestra foto. Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra foto, más que ser una cosa que se ponga a cuestionar el espectador, sea una cosa que le seduzca, que le haga sentir, que le haga vibrar. ¿Se va entendiendo este asunto? Lo vamos a ver en subsiguientes sesiones. Esta foto está compuesta en la zona de interés. Está compuesta en esta zona donde se ve el espectáculo. Mi pregunta es, ¿queda duda de qué trata esta fotografía? ¿Alguien tiene duda a qué se refería el autor? No. No. Esa es una virtud de la fotografía. Luego hay fotógrafos que toman fotos y dices, ¿qué quiso decir? Nadie sabe. Cuando una foto es transparente, es amigable, nos invita a entender, probablemente nos invite a sentir. Y eso es chido. Podemos hablar de más elementos, como de la dificultad que tiene hacer una foto de la luna.
como de la dificultad que tiene enfocar, que salga bien. Está muy buena esta fotografía. ¿Sale? Bueno, comunidad. Pues siendo las 5:20, ¿cómo ven si nos vamos a sufrir la semana? ¿Qué les parece? Listo, pues. Les comparto el link de la asistencia. El tema de las cámaras lo vamos a ir viendo por ahí de la sesión 5 o 6. Va a ser importante, va a ser interesante, pero quiero que antes de que nos pongamos a pensar en eso, tomemos en cuenta una serie de elementos, ¿sale? Y esos elementos nos van a orientar como en qué dirección, pues va a estar la toma de decisión de si compramos qué clase de cámara, qué uso le vamos a dar. Me interesa mucho que eso esté como hay puesto en el mapa para que hagamos en su caso una buena adquisición, ¿no? Entonces ahorita tómenlo con tantita calma, ya vamos a hablar de eso. Les comparto el link de la asistencia. Permítanme un segundo, se está copiando el link de enlace. A ver, hecho. Ahí va. Listísimo, les comparto el link de la asistencia. ¿Y dudas? Yo sí tengo una duda. Para unirnos al canal de Telegram, Ujú. Hay un enlace, el cual te comparto en este instante. Hay que descargar la aplicación porque Telegram en este sentido, pues hagan de cuenta, una especie como de WhatsApp, pero de la competencia. Entonces, este Telegram lo que nos permite es compartir cierta variedad de archivos, más que nada grandes. Y lo que queremos es ver un par de películas que aquí vamos a comentar. Entonces, te comparto el link, compañera, para que te sumes y pues ahí nos vemos. Celina. Sí, a ver si nos podría hacer el favor de pasar las aplicaciones para el celular, para Sí. poderlo a la cámara. Yo tenía otro, cambié por este, pero ahorita que estaba usted diciendo lo que se le podía mover y eso, lo revisé y este no trae absolutamente nada, así literal, como abre la cámara es como toma la fotografía. Sale. Solamente la luz y creo que sí me va a hacer falta esa app. Seguro sí. ¿Estás en Telegram, Celina? Sí, Ahí se los paso ahorita en un ratito. ok, ¿Es el ¿Para qué los... mismo grupo de la sesión pasada, profe? ¿Cómo? ¿Es el mismo grupo de la sesión pasada o este es uno nuevo? No, tenemos un grupo nuevo que se llama Marzo 2025. Ay, ¿dónde está? Este es nuevo. Te Ay, acabo de pasar el link. Ahí está en el chat. muy bien. Sale. Erika, y ya nos vamos porque aquí espantan. Ah, sí. Sale, ya se empezaron a sumar. Hola, Hola, buenas Erika, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo no puedo entrar a la sesión del viernes, ya que Ajá. trabajo. No sé si hablaron sobre la actividad, uno que hay que No, entregar. ¿Hasta todavía no cuándo hablamos. tenemos para entregar? No te Perfecto. preocupes. La actividad yo creo que se las voy contando como por ahí de la sesión 5. Es la 3, ¿verdad? Ok. De hoy en noche Sí, hablamos de eso, no te preocupes. Y gracias. ¿tienes el link de la sesión para que la veas? Sí, Para que creo que sí. bueno, para que te pongas al corriente. Procuren verlas porque es como una Sí, buena serie esto. Si te perdiste el capítulo anterior, te quedas intrigada. Entonces, véanlas, porque hay cosas bien interesantes. ¿Sale? gracias. Sale, no, gracias a ti. Pues listo, pues vámonos, ¿no? Que hay que ir a echar pipirín y buen provecho a quienes no hemos comido. Se cuidan, que tengan bien bonita Provechito, semana. profe. Usted ya tenía Aquí nos hambre. vemos. Hasta luego, Gracias. Leo. Muchas Buen día. Hasta gracias. luego Hasta a todos. pronto. Adiós, pásenla bonito. Hasta pronto. Bye, profe. Adiós. Provechito. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.